Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy el tema que estaremos viendo es el de factor común. En este caso, vamos a ver lo que es factorización de expresiones algebraicas, pero vamos a tomar en consideración el primer caso y el segundo caso. En factorización, nuestro primer caso es factor común, el cual se puede dividir en dos áreas, factor común monomio y factor común polinomio. Muy bien, en este caso, cuando nosotros estamos hablando lo que es un factor común, primero tenemos que definir bien la idea de lo que es un factor. Por lo general, cuando nosotros trabajamos lo que es una multiplicación de ciertos factores, tal sea el caso de 3 por 2, a estos dos términos nosotros los vamos a considerar factores. Ellos son los factores en la expresión. Ahora, en el caso de la respuesta que nosotros obtengamos, nosotros lo determinamos producto, porque en multiplicación siempre a la respuesta que nosotros obtengamos de la multiplicación de dos factores o de más factores, lo vamos a determinar como el producto de la multiplicación. Muy bien, ya definido que es un factor, tenemos que también considerar ciertas características que vamos a tomar de números. Estos factores también podemos decir que es una descomposición del producto que nosotros estamos obteniendo. Entonces, ¿de qué se va a basar una factorización? Esta factorización va a tomar como base lo que es una descomposición de factores primos o los factores primos en sí. En clases anteriores, ustedes han estudiado lo que es una factorización prima o los factores primos. Pero para poder hacer una recapitulación de eso, vamos a decir que primero existe lo que son los números compuestos y existe lo que son los números primos. Los números compuestos son todos aquellos números que se pueden simplificar por medio de descomposición. Y también vamos a tomar en cuenta que lo mismo sucede con los números compuestos. Cada uno tiene su diferencia. Los factores primos son aquellos números que se pueden descomponer solamente dentro de ellos y dentro de uno. En cambio, en los números compuestos, estos números se pueden descomponer dentro de uno, dentro de sí mismo y dentro de otros factores numéricos. Ahora, cuando nosotros hablamos de una descomposición de factores primos, estamos refiriéndonos que un número mayor se va a ir descomponiendo dentro de los términos que yo halle como aquellos términos con los que se compuso. Por ejemplo, acá el 12. El 12 es un factor que yo puedo descomponer tanto a la mitad, porque yo sé que la mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 3. En este caso 3 no tiene mitad, pero sí tiene tercera, la cual sería 1. Y hasta ahí termina la descomposición de mis factores. Al igual que en el caso de 20, yo lo puedo descomponer en sus factores. Por ejemplo, 20, yo sé que tiene mitad, que es 10. La mitad de 10 es 5. Y en este caso 5 no tiene mitad exacta, tampoco tiene tercera. Entonces me dirijo a una quinta. Y en este caso sería igual a 1. Trabajo también con mi 8, que en este caso yo tendría mitad acá, 4. Mitad, 2. Y mitad, 1. Entonces, esta es una descomposición de ciertos factores. Estos son algunos datos previos que nosotros vamos a ver antes de ingresar a lo que es el primer caso de factorización de nuestros números. Muy bien, en este caso, ya que conozco esa descomposición, yo puedo decir o puedo transcribir mis términos de la siguiente manera. Por ejemplo, 12. Me doy cuenta que acá al momento de descomponer sus factores, el 2 se repite dos veces. Entonces, incluso eso lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3. A 20 lo puedo escribir de la misma forma, 2 al cuadrado por 5. Y en el caso de 8 tengo dos maneras de escribirlo. Puedo escribirlo como 2 al cuadrado por 2 o lo puedo escribir como 2 al cubo. O sea, yo puedo ir tomando en consideración los factores que tengo e irlos simplificando para que al momento que yo busque un factor común entre ellos, lo pueda determinar por medio de su simplificación. Incluso acá nos podemos dar cuenta de algo. Hay un factor que se está repitiendo en todos los números y en este caso es el 2 al cuadrado. Entonces me conviene más trabajar de esta primera forma. Si se dan cuenta, el 3 solamente se repite en el 12, el 5 solamente en el 20 y este 2 que le sobró al 8 solamente se está repitiendo en el 8. Entonces, cuando yo quiera determinar un factor común,
El factor común va a ser aquel elemento que se identifique entre todos los factores que yo estoy utilizando o que en este caso voy a factorizar. Entonces yo muy bien puedo decir que el factor común de 12, 20 y 8 es 4. E incluso lo puedo determinar a él también como mi máximo común divisor. Estos son temas o son algunas características previas que se debe de ver en lo que corresponde a la factorización. Su propio nombre lo dice. Es una división de factores que yo voy a utilizar ahí sí que tomándolo en consideración, en determinados términos que yo vaya trabajando. Muy bien. Sabiendo esto, también puedo trabajar lo que van a ser mis factores comunes literales. O sea que los factores comunes no solo se van a estar tomando en consideración con los números, también se puede trabajar con literales, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, si yo trabajo con lo que son los factores comunes literales, lo voy a escribir acá como un subtítulo. Muy bien. Voy a tomar en consideración lo mismo, literales que sean, en este caso, semejantes a lo que yo esté trabajando. Tenemos los siguientes factores. Tengo 2xy y tengo también 2x. Bueno, identifico en este factor, en estos factores, quienes tienen semejanza. Me doy cuenta que hay algunos factores que tienen semejanza, tal es el 2 y la x. Entonces, en x ya encontré un factor semejante, tanto en mi término, en mi coeficiente numérico, como en mi coeficiente literal. Entonces, yo puedo decir que de estos dos términos, su factor común es 2x. ¿Por qué no tomo a y? Porque en este caso y solo se está repitiendo en uno de los factores, no se repite en el otro. Cuando en este caso se llegara a repetir, entonces yo puedo decir que existe un factor común entre las variables. Otro ejemplo de ello lo puedo determinar de la siguiente forma, como x al cuadrado, y al cubo, x y y a la quinta. En este caso puedo realizar otro tipo de procedimiento, en donde yo voy a ir identificando o voy a ir simplificando todos los factores según corresponda. E incluso lo puedo hacer de una manera bastante amplia, lleva cierto procedimiento, que yo voy a utilizar para poder identificar cuáles son estos valores. Por ejemplo, x que está elevado al cuadrado, yo lo puedo escribir como x por x. Vamos a poner acá un punto que determina la multiplicación. X por x. Muy bien. Ahora, también, ¿por qué la escribo dos veces? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, en el caso de y, ya que está elevada al cubo, se tendría que multiplicar por sí misma 3 veces. Esa sería la descomposición de estas literales. Ahora, si yo trabajara mi segundo inciso, x solo se repite una vez, entonces solamente es necesario que la copie una vez. En el caso de y, se está repitiendo 5 veces, entonces esta está multiplicándose por sí misma 5 veces. Muy bien, trabajé en este caso la descomposición de las literales, pero voy a tomar en consideración cuáles de ellas son semejantes. Me doy cuenta que en este caso las que son semejantes y también voy a tomar algo en común, que se repitan tanto el número de veces en el primer factor como en el segundo. Si se dan cuenta, acá estos factores se repiten, x y x, pero no tengo ninguna otra x con quien emparejar a la que está acá. Entonces no es necesario que la empareje. En el caso de y sí tengo esta y con esta y, esta y con esta y esta y con esta y. Ahora, estas otras dos y no tengo con quién emparejarlas de x al cuadrado y al cubo. Entonces, aquí puedo determinar que el factor común entre estos términos van a ser aquellos números o letras que sí se encuentran tanto en el primer factor como en el segundo. Me doy cuenta que acá x entonces solo se está repitiendo una vez, y se está repitiendo 3 veces, y en este caso se está repitiendo 3 veces, entonces lo puedo facilitar y lo puedo escribir como x y al cubo. Muy bien. Y ese es el factor común que se va a determinar entre estos dos factores. Quiere decir que yo puedo descomponer mis literales, puedo descomponer mis términos numéricos para buscar un término que tengan en común y yo pueda simplificar estos términos.
También lo vamos a determinar como un máximo común divisor. Bueno, otro ejemplo de ello lo vamos a ver a continuación. Es el siguiente. Muy bien, yo tengo acá 6a al cuadrado, b al cubo, y tengo 8a al cubo, b a la quinta. Muy bien, puedo descomponer mis factores. Principalmente mis términos numéricos los voy a descomponer por medio de descomposición prima. Entonces puedo hacer lo siguiente. Tomo a 6 y lo descompongo en los factores. 6 tiene mitad, que es 3. 3 no tiene mitad, pero tiene tercera, sería 1. Entonces escribo 2 por 3 por el número de veces que me indica el exponente es el número de veces que yo voy a copiar mi literal. Por ejemplo, acá voy a tener A por A. En el caso de B va a ser B por B por B. Muy bien. Acá el factor que estoy descomponiendo es a 6. Ahora voy a descomponer a 8. Y de nuevo voy a mi simplificación, a mi descomposición de factores primos. Tengo 8. Entonces voy simplificando. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Entonces lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 por A por A por B por B por B y por B. 5 veces. Eso es lo que me está indicando el exponente. Ahora, ¿cuáles son los términos que yo voy a tomar? Los términos que yo voy a tomar van a ser aquellos que se repitan tanto en el primero como en el segundo. Por ejemplo, acá este 2 se repite. Aquí tengo un 3 que solo se repite en el primero, entonces no lo tomo. Este otro 3 también se repite, no lo tomo. Y lo mismo, este otro 2 tampoco. Ahora voy con las A. En este caso, esta A se repite. Esta A se repite. Incluso acá me estoy dando cuenta, me hizo falta agregar un factor, que era otra A. La vamos a escribir acá. Muy bien, esa A no está incluida entre estos factores. Muy bien, entonces aquí esta A se repite con esta A. Esta otra A no tiene con quién emparejarse, entonces se deja tal y como está. Esta B la puedo emparejar con esta B con esta B y esta B con esta B. Entonces, aquellos términos que yo hallé comunes, tanto para la descomposición del primer término, para la descomposición del segundo, los puedo tomar en caracterización para tomarlos como su factor común. Entonces, el factor común de estos términos sería 2. A se está repitiendo 2 veces, entonces tendría A al cuadrado. B se repite 3 veces, entonces tendría B al cubo. Y este va a ser el factor común que yo esté determinando entre la pareja o los factores que estoy visualizando. Estos son algunos contenidos previos que se necesitan ver para poder entender más adelante cómo trabajar el factor común. Y en este caso vamos a trabajar el factor común por dos métodos. Existe un método largo, existe un método corto. Si ustedes aprenden a trabajar muy bien el método corto, el método largo, el método corto se les va a hacer más fácil para poder trabajarlo más adelante. Entonces, vamos a trabajar principalmente lo que es factor común y lo vamos a ver por el método de monomio. Muy bien. Entonces, si vamos a trabajar el factor común por el método de monomio, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Ahora, anteriormente estábamos trabajando con términos algebraicos. En este caso vamos a trabajar con expresiones algebraicas. Entonces, tengo mi primer ejemplo, 2x al cuadrado, y al cubo, más 3x, y al cuadrado. Esta es la primera forma. Se podría determinar que este es un primer método. Vamos a llamarlo método 1.
y es el que nos va a servir. Más adelante voy a trabajar un segundo método, que es el más corto. Muy bien, cuando yo tenga este tipo de factorización o este tipo de expresión algebraica, lo primero que vamos a hacer es irlos descomponiendo. Por ejemplo, el 2 es un número primo, entonces él no necesita de una descomposición. Entonces solo copio 2. X tiene, en este caso, está elevado al cuadrado, entonces lo puedo escribir como X por X. Y está, en este caso, elevado al cubo, entonces puedo escribirlo como Y por Y por Y. Ahora, en el caso del 3, 3 también corresponde a un número primo, no necesita simplificarse. X está elevado a la prima, o sea que solamente se está repitiendo una vez. Y está elevado al cuadrado, entonces en este caso sí puedo elevarlo a y puedo escribirlo 2 veces. Identifico quiénes son los factores comunes, tal como lo habíamos hecho anteriormente. En este caso, los factores comunes corresponden a X una sola vez, a Y y a Y. Entonces, yo puedo determinar que de estos dos factores, el factor común es igual a X por Y al cuadrado. Pero ahora cuando trabajemos factor común, no solo hasta ahí va a llegar mi respuesta. Mi respuesta en este caso, me va a hacer falta agregarle algo más. Cuando nosotros ya hayamos encontrado lo que es el factor común, entonces en este caso voy a abrir un paréntesis. Voy a ir anotando los datos de los factores, o sea, los datos sobrantes. Por ejemplo, en el caso del 2, lo voy a ir encerrando en un cuadrito. En este caso, acá, del 2, veo los datos que me sobraron. Los datos que me sobraron fueron 2, X y Y. Me doy cuenta que la operación era de suma, entonces agrego más. En 3, XY al cuadrado, me sobró solamente el 3. Entonces agrego 3. Y aquí termina mi factorización de factor común por medio de monomio. Esto es el primer método con el que nosotros lo vamos a estar implementando. Vamos a trabajar un segundo ejemplo de ello, utilizando el mismo método. Muy bien, aquí está mi segundo ejemplo. Tengo 6x al cuadrado, y al cuadrado, menos 8xy a la quinta. Muy bien, voy a empezar a realizar la descomposición de esos factores. Por ejemplo, acá voy a tener 2 por 3, porque yo sé que 2 por 3 es igual a 6. X está elevado al cuadrado, eso me indica que X está repitiendo 2 veces. Y está elevado al cuadrado, lo que me indica que se repite 2 veces. Esto es descomponerlo en sus factores. Ahora voy con 8. Este es negativo. Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por X se repite una sola vez. Y se repite 5 veces. Lo vamos a tomar en cuenta siempre por el exponente, es por eso que lo escribo 5 veces. El exponente es el que me indica cuántas veces se está repitiendo la literal en su multiplicación. E incluso esa es una norma básica. Si ustedes recuerdan, al multiplicar factores, por ejemplo, y por y, la literal es la misma y lo que se está sumando son los exponentes. Y como todas tienen exponente 1, es como decir 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 5. Es por eso que lo estoy dividiendo en 5 y. Muy bien. Ahora identifico cuáles son los factores que son semejantes. En este caso, 2 se repite una vez, 3 solamente en 6. Estos 2 solamente se repiten en 8. Identifico en las X. Se repite una vez en cada uno. Y y Y. Muy bien. Entonces ya conozco cuáles son esos factores. Entonces ahora los voy a escribir como mis factores comunes. Voy a tener entonces 2x 2x, y como y se repitió 2 veces, al cuadrado. Muy bien, ahora voy a copiar los datos que me hagan falta. Voy a tomar en consideración a mi primer factor. Él es el que voy a posicionar primero. Muy bien. Me sobró 3, me sobró x. Estos son los factores que me sobraron. Me sobró x y me sobró y. En este caso la operación era de resta, entonces voy con menos. En 8 me sobró 2 y 2, entonces estos factores los multiplico. 2 por 2, 4. Esto sería igual entonces a 4. Veo que otros factores me sobraron, me sobró aquí una y, otra y, otra y.
Como me sobraron 3, sería y al cubo. Y ahí estaría mi factorización de factor común monomio, por el primer método que estamos implementando. Hay métodos que son más sencillos de trabajar y es en donde nosotros vamos a llegar a identificar estos mismos valores. Muy bien. Entonces, ya conociendo cómo es esta descomposición de los mismos factores, vamos a tomar en cuenta el segundo método. El segundo método me sirve, este es más por simple inspección, para que yo pueda identificar cuáles son los valores que yo en realidad necesito ir trabajando. Muy bien, si quiero trabajar por medio de mi segundo método, entonces voy a trabajar con los siguientes incisos. Muy bien, tengo lo siguiente. 12 a al cuadrado, b a la quinta, 8 a b al cubo, c, y voy a tener un último factor que va a ser 6 a c al cuadrado. Muy bien, acá se pueden dar cuenta que estoy trabajando con 3 valores. Cuando yo trabaje con estos 3 valores, los voy a escribir incluso acá como una operación. O sea que yo puedo tener lo siguiente: 12 a al cuadrado, b a la quinta, más 8 ab al cubo, c, más 6 a c al cuadrado. Muy bien. Entonces tengo aquí mi operación, este es el inciso que yo voy a trabajar. Y aquí tengo mis factores. Estos factores ahora los puedo simplificar de otra manera. Primero, voy a basarme en mis términos numéricos, que son estos que se encuentran acá. Y los voy a descomponer por medio de descomposición de factores primos. Muy bien, como lo voy a descomponer por medio de factores primos, voy a tomar en consideración lo siguiente. Yo tengo entonces 12, 8 y 6. Y lo descompongo en sus factores. Por ejemplo, yo sé que acá tengo mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Ahora busco de nuevo mitad, 3, 2 y 3. Mitad, 1, 3 y 3 y tercera. Ahora, como aquí me estoy guiando por aquel factor en donde los 3 se puedan dividir exactamente, no puedo tomar en consideración todos ellos. Todos ellos no son, en este caso, mi factor común. En este caso, quien va a ser mi factor común va a ser el único número que me sirvió para simplificar a todos al mismo tiempo. ¿Quién habrá sido ese número? En este caso, ese número fue únicamente este 2, porque este 2 me sirvió para simplificar el 12, el 8 y el 6. Sin embargo, este 2 solo me ayudó a simplificar este 6 y este 4, el 3 ya no. Este 2 me ayudó solo con este 2 y este 3 me ayudó con estos 2, sin embargo ya no me ayudó con el factor que yo tenía aquí. Entonces, cuando yo haga esta descomposición, voy a tomar en cuenta únicamente aquellos factores que me ayudaron a simplificar a todos al mismo tiempo. Entonces, aquí ya encontré un factor. En este caso, ese factor sería 2. Ahora con las literales, voy a buscar cuáles son las literales semejantes. En este caso, A se está repitiendo en todos los términos. B solamente se está repitiendo en 2 términos. Y en el caso de C, se está repitiendo también en solamente 2 términos. Recordemos que estamos hablando de un factor común. Eso quiere decir que es un factor que tiene que aparecer en todos los términos, en todos los factores. En este caso, el único factor común que yo voy a determinar es A. Y por lo general voy a tomar a la que tenga el exponente más pequeño. Me doy cuenta, esta primera A que yo visualizo acá está elevada al cuadrado. Ella es más grande que las A que yo tengo en esta parte, porque estas están elevadas a la prima. Entonces son a estas A a las que yo voy a tomar como mi factor común. Solo tomo a una.
B se repitió en 2, pero no se repitió en el último, entonces la descarto. C se repitió en 2, pero no se repite en la primera, entonces tampoco la voy a tomar como un factor común. Entonces, como no lo voy a tomar como un factor común, solamente esto sería mi factor común. Ahora, como tengo que trabajar lo que tiene que estar dentro de mi paréntesis, voy a ir simplificando. Ahora voy a trabajar lo siguiente. Voy a decir acá entonces que tengo 12, el primer 12, lo voy a ir circulando para que se den cuenta. Este 12 lo voy a dividir dentro de este 2 y eso va a pasar con cada uno de los factores. Entonces tengo 12 dividido 2, 6 al cuadrado y a, lo que pasa es de que en este caso yo tengo aquí un exponente 1. Como se está realizando una división, entonces recordemos que en la división de bases iguales se copia la misma base y se restan los exponentes. Entonces va a quedar la misma base que esa y los exponentes serían 2 menos 1, 1. No es necesario que lo anote. Como no hay ninguna b, entonces esta b se vuelve a copiar tal y como está. Muy bien, trabajo mi siguiente factor. 8 dividido dentro de 2. 8 dividido dentro de 2 es igual a 4. A y A, esto sería, recordemos que tiene un exponente 1. 1 menos 1 es igual a 0. Hay una regla que ustedes tienen que conocer. Cualquier número o letra elevada al exponente 0 siempre va a ser igual a 1. Entonces, esta A automáticamente se va a volver 1. Y 1 por 4 es igual a 4. Entonces, esto quedaría como B al cubo C más 6 dividido dentro de 2 es igual a 3. Aquí se cumple de nuevo esa misma regla y solo me va a quedar C al cuadrado. Y hasta ahí termina mi respuesta. O sea que este es un segundo método para que yo no desglose cada uno de los factores en su descomposición, sino que lo puedo trabajar incluso por simple inspección. Incluso aquí estoy agregando un poco más de procedimiento, pero más adelante ustedes no va a ser necesario que adjunten todo ese procedimiento. Ahora, ¿por qué lo determino que en este caso lo estoy trabajando por monomio? Porque principalmente cada uno de los valores que yo estoy trabajando están eh, simplificados por un solo término. Por ejemplo, acá yo digo que esto de acá es un monomio, porque en este caso los factores, a pesar de que tengo 3 dentro del paréntesis, esto se está multiplicando con este factor. Entonces se indica como una sola expresión, por eso se le determina monomio. Muy bien, estos son los métodos en los que yo puedo trabajar el factor común. Podemos trabajar un siguiente ejemplo de este mismo para que no queden dudas más adelante de cómo se trabaja. En este caso, el siguiente ejemplo que vaya a trabajar, lo voy a trabajar sin tanto procedimiento, sino un poco más por simple inspección.